En Sin Distancias vamos a hablar ahora de la Facultad de Filología. Me acompañan en este espacio el profesor José Ramón Carriazo. ¿Qué tal, José Ramón? Un saludo. Hola, muy bien, Miguel, un saludo. José Ramón Carriazo es profesor del equipo docente de Comunicación Oral y Escrita en Lengua Española 2 y es vicedecano de Comunicación e Internacionalización. Casi nada, ¿no? Casi nada. Y nos acompaña también en este espacio el profesor Rafael Rodríguez Marín. ¿Qué tal, Rafael? Un saludo. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Es profesor también del Departamento de Lengua Española. Ellos dos han propuesto este programa y tenemos como invitado un invitado de excepción que nos acompaña en este espacio y que es profesor visitante en la Facultad de Filología, pero quiero dar la voz al profesor Rafael Rodríguez Marín que nos comente quién es el invitado. Bueno, es una ligera puntualización. Es un invitado no del Departamento de Lengua Española, aunque tiene su sede en estos momentos en ese departamento, sino del máster en Ciencia del Lenguaje y Lingüística Hispánica, que yo sigo coordinando. El doctor Salvio Martín Menéndez es profesor de las universidades de Buenos Aires y de Mar del Plata. De las dos al mismo tiempo, mantiene la docencia compartida y es especialista en temas sobre todo de análisis del discurso y gramaticales y hablante porteño y argentino en general, y por lo tanto muy al día en los problemas que se van a tratar aquí. Muy bien, eso yo creo que nos satisface porque además el tema que se propuso para este programa es los nuevos usos del género gramatical en el español de la Argentina o el español rioplatense y el género gramatical. Es un título extenso, pero porque tiene mucho contenido dentro. No podía reducirse a menos, ¿no, José Ramón? Sí, es un asunto además de máxima actualidad también en el conjunto del mundo hispánico y no podemos dejar pasar la oportunidad de que el doctor Menéndez nos informe de cómo está el asunto en Argentina, porque Argentina y la variedad de español que allí se habla es una de las más avanzadas o más entregadas a la cuestión de la visibilización de la mujer a través del lenguaje. Así que yo creo que vamos a darle a él, Miguel, si te parece la palabra, para que nos introduzca en esa variedad del español rioplatense y los usos que allí son cada vez más habituales en cuanto al género. Por supuesto, profesor Salvio Martín tiene la palabra cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Y primero me gustaría celebrar el título de la charla, porque se habla de variedad de uso, que me parece que es tal vez la denominación correcta desde lo que podríamos llamar un punto de vista lingüístico, que no excluye ningún tipo de problema de orden social, ni cultural, ni político, pero en última instancia, el fenómeno que en general se conoce como lenguaje inclusivo es un fenómeno que tiene que ver con una variedad de uso que afecta fundamentalmente a lo que podríamos llamar una variedad en el sistema de opciones de género, que nosotros ya las tenemos porque la famosa E, que de eso se trata, está. De hecho, uno dice presidente, estudiante, eso está. Ahora, el problema es si se usa o no se usa para lo que tradicionalmente marca el binarismo masculino y femenino. Y ahí están las distintas interpretaciones, los distintos usos, y justamente un fenómeno que desde el punto de vista lingüístico, a mí me parece, o sociolingüístico, si quieren ser más precisos, tremendamente interesante. Interesante, ¿por qué? Porque es un cambio motivado, muy motivado. ¿Te importaría, Martín, explicar para aquellos de nuestros oyentes que no sepan exactamente a qué te estás refiriendo con eso de la E? Porque quizá en España tampoco sea del dominio común. Bueno, la idea fundamental es que, digamos, todos conocemos el masculino y el femenino, pero de alguna manera lo que se trata en algunos sustantivos y por supuesto en los adjetivos y en los artículos que los modifican es tratar de utilizar la E para, podríamos decir, neutralizar en cierto modo lo masculino y lo femenino, ir más allá de una lógica binaria, ¿no? Uno podría decir, por ejemplo, lo que más se utiliza es todos, todas, todes, chicos, chicas, chiques. Esto es independientemente de cualquier tipo de evaluación que uno pueda hacer. La pregunta es, primero tratar de huir de los extremos, es decir, huir, ¿esto es una imbecilidad?
¿no? Esto hay que imponerlo. Creo que hay que encontrar un justo medio. Y el justo medio lo va a dar el uso. Por supuesto que el uso está determinado por una serie de factores. Cómo se impone ese uso, cómo se logra que ese uso tenga cierto grado de propagación. Ahora, la posibilidad existe. Eso no se puede negar. El planteamiento está hecho, claro. No existe. Es decir, de hecho, la E puede funcionar. No se está yendo más allá de que algunos sostienen que esto es más un fenómeno de discurso que un fenómeno de sistema. El sistema habilita la posibilidad. Yo puedo decir todes. Y todos los que estamos aquí, y acabo de decir todos, y todos los que estamos aquí me entienden. Sí, sí. Les puede resultar más o menos extraño, pero creo que entienden muchas veces mucho mejor el todes que mi acento. Pero más allá de eso, es una posibilidad. Ahora, el problema es que esa posibilidad es aceptada, se utiliza, se impone. Hay otra serie de problemas a investigar, ¿no? Creo que lo que se exige en este momento, por lo menos desde mi punto de vista, es cautela y buena observación. Y al mismo tiempo ir viendo cómo se van desarrollando una serie de fenómenos. Por ejemplo, no es menor que muchísimas, no digo todas, pero muchas universidades argentinas, entre las que se encuentran las dos en las que yo trabajo, más la Universidad de Córdoba, la Universidad de San Martín, y seguramente me estoy olvidando de alguna, hayan aceptado para su alumnado y para su personal el uso de lo que dan en llamar el lenguaje inclusivo. A mí la denominación lenguaje inclusivo no me gusta porque el lenguaje no es inclusivo ni es exclusivo. El lenguaje es lenguaje, ¿no? En última instancia son los hablantes los que quieren utilizar los recursos que el lenguaje tiene para incluir o no incluir. Pero la etiqueta lenguaje inclusivo es una etiqueta que no es una etiqueta lingüística, por eso yo celebraba la idea de variedad de uso. No, la variedad de uso sí es una etiqueta lingüística. El lenguaje inclusivo es el nombre. Entonces, la idea es que hay sectores, en este caso fundamentalmente las mujeres, que se sienten invisibilizadas por el uso de tradicionalmente llamado masculino genérico. Entonces proponen una alternativa que es una alternativa viable, es viable. ¿Eso qué propagación va a tener? ¿Eso qué éxito va a tener? ¿Eso va a quedar como un fenómeno, digamos, permanente o transitorio? Eso lo decide el tiempo. No lo deciden las academias, no lo deciden las imposiciones, lo deciden los hablantes. Y en el caso de la Argentina, en estos momentos, la extensión del uso, ¿hasta dónde llega? La extensión del uso, no hay un estudio sistemático. Lo que yo puedo decir es, más que nada, lo que uno escucha habitualmente. En el ámbito universitario, por lo menos en las facultades de humanidades, que tampoco son las más representativas en muchos aspectos de toda la comunidad universitaria, se utiliza. Se utiliza sesgadamente en algunos casos, no sesgadamente en otros. La prensa tiende a utilizarlo, determinados diarios en determinadas secciones tienden a utilizarlo, y algunos actores sociales de cierta relevancia también, ¿no? Por ejemplo, una anécdota que puede llegar a ser simpática o no, depende de los personajes que involucran a ella, está que la actual vicepresidenta de la Argentina, que es Cristina Kirchner, que es conocida por todos y por todas y por todes, reprendió con cierto grado de ironía a un senador de su propio partido cuando se dirigió a ella, siendo la presidenta de la Cámara de Senadores, como presidente. Y ella le contestó, senador, presidenta, ¿no? Era del mismo partido, aclaro para que... ¿no? Entonces, ahí hay un uso, es decir, ahí está la gramática en uso. Motivado, sí, motivado, con cierto efecto, y eso es el uso del lenguaje, ¿no? Hay un registro, es decir, una variedad de uso, hay una situación, hay un contexto que es fundamental para la determinación de este tipo de cosas. Ahora, si
la gente en la calle lo utiliza, yo no me atrevería a decir en este momento. Pero sí hay un fenómeno que cuentan los docentes de escuelas primarias y secundarias, que los chicos más chicos piden el todes, piden el alumnes, piden, bueno, en el caso de estudiantes no hay ningún problema. Entonces, ahí tenemos un elemento dual, porque por un lado, si la gente más joven lo empieza a utilizar, el cambio puede llegar a tener algún tipo de éxito. ¿Cuál sería el problema? La dificultad en su aplicación, bueno, podría ser. Pero algo que yo me atrevería a decir, pero con las reservas del caso, que en muchos casos puede sonar cacofónico. Y por otra parte, es complejo en última instancia de aprender porque todavía no está normativizado. Por ejemplo, en la escritura convive la E con la X con la arroba. Y lo peor es que conviven en el mismo artículo escrito. Por consiguiente, uno no logra encontrar un criterio de sistematización. Porque uno podría decir, bueno, es un problema de escritura y oralidad. En la escritura pongo la arroba, pongo la X, en la oralidad sigo con la tradición. Pero no. Es un periodo de, digamos, de inestabilidad, algo esperable, en un punto para un cambio. Después está una motivación que no es lingüística, sino que podríamos llamarla, es en cierta medida extralingüística, que es la sociopolítica. Es decir, la gente que está a favor de quienes proponen esto, lo utilizan con fervor. Los otros lo denigran con fervor. Y en el medio parece ser que está eso que nos constituye a todos, que es el discurso. Y ahí se van a decidir las cosas. Pero existe en Argentina, al menos, y en los medios universitarios, ya una gramática de estos usos inclusivos, una gramática prescriptiva en este caso, es decir, cuándo hay que emplear la terminación en O, cuándo hay que emplear la terminación en A, en E, y toda la enorme variedad, porque esto no afecta solo a los nombres, adjetivos, determinantes, incluso también afecta a los pronombres, es decir, ya no solo el género, sino el caso, lo que está en discusión, en los viejos temas del leísmo, laísmo y loísmo. ¿Existe ya una gramática prescriptiva de estos usos en algún momento en Argentina? No, bajo ningún punto de vista en este momento existen simplemente, digamos, recomendaciones que han hecho a los consejos directivos de las universidades, los distintos departamentos de lenguas de las universidades, por lo menos de lo que yo conozco. O decir, sale una propuesta de lenguaje inclusivo y se consulta eventualmente a, entre comillas, los especialistas que dan su versión. Pero no hay uniformidad de criterio. Ese es otro de los problemas que tiene, que no hay uniformidad de criterio. Es decir, en el caso de los sustantivos no hay mayor problema, pero en el caso de los pronombres, si se aplicara rigurosamente y coherentemente, provocaría un cambio importantísimo en la lengua, y en ese cambio habría que ver si el hablante los acepta, ¿no? Sí, y no estamos hablando de lingüística ficción en este caso, o sea, porque podemos comparar la situación de usos, de diversidades de usos con distintas motivaciones que nos acaba de describir el profesor Menéndez en Argentina, con la situación que tenemos aquí en España, donde también las universidades tienen documentos a través de los cuales recomiendan a sus empleados y a sus estudiantes que utilicen unos determinados usos lingüísticos para visibilizar la presencia de la mujer en los distintos estamentos universitarios. También a la Academia Española se le han hecho distintas consultas en los últimos 20, 30, 40 años respecto a cómo debe reflejarse esto en la legislación, o la posibilidad de traducir la Constitución al mal llamado lenguaje inclusivo. Lo interesante desde el punto de vista del investigador de lengua española, y ahora sí que hacemos lingüística ficción, es si se puede predecir la evolución de los usos que pueda llegar a ser divergente, como ha ocurrido en el pasado precisamente con los pronombres. Si todos los hablantes de español del Río de la Plata deciden emplear sistemáticamente vos y no emplear tú para la segunda persona del singular, puede llegar a darse una escisión en ese uso que hoy precisamente caracteriza a los hablantes en la línea de lo que el doctor Menéndez
apuntaba de que los hablantes más jóvenes en la Argentina exigen un determinado uso que todavía no cuenta con una gramática prescriptiva y que todavía no está muy claro cuál será, pero sí que exigen un cambio en el uso de la lengua. Si esa circunstancia propia de la Argentina no se da en otros países de lengua hispanohablante, o se da de manera o con circunstancias políticas, sociales y culturales diferentes, por ejemplo aquí en Europa, sí que puede llegar a haber, ¿no es cierto?, una escisión en una determinada variedad, ahora entendida como variedad geográfica. ¿No? Sí. Uh-huh. Tal vez yo sería más... Hoy estoy en un día cauteloso, que no es una de mis características. Pero yo no sé si hablar de decisión. Yo le hablaría de particularidades de acuerdo a las regiones o a las... El fenómeno del voceo, que del que tanto se ha hablado, no produjo ninguna escisión. Es decir, yo no creo que ningún español no entienda a alguien que vocea, como no hay ningún voceador que no entiende a alguien que tutee. Me parece que es más artificial que ligado al uso. Puede resultar, en el caso particular del Río de la Plata y por extensión de toda la Argentina y del Uruguay, que el cambio en la acentuación, obviamente verbal, provoque un efecto de diferenciación. Pero no hay que olvidarse que la gran diferencia entre el español, acá tengo a dos especialistas de historia de la lengua que me van a criticar al respecto, de España y del resto de América Latina o de América Hispánica y de la Argentina no pasa por el voceo. Nuestra gran diferencia no pasa por el voceo. Nuestra gran diferencia pasa por la figura tonal. Y la figura tonal se la debemos a los italianos, que también vinieron a la Argentina. Eso no había manera de tenerlo. Pero... y yo no creo que haya ningún problema. Creo que en la variedad, como dice el dicho, está el gusto. Y además enriquece, yo creo, el propio idioma, ¿no? Yo no sé si... Sí, sin duda. Es decir, cuanto más variedad hay, es decir, lo que señala Rafael es muy importante, que haya una sistematización para saber cuándo usar las cosas o cómo se pueden usar. Es decir, yo puedo variar del vos al tú y no hay ningún problema, como cualquiera de los que estamos aquí. Sonará mucho más extraño que yo hable de tú, tal vez. Pero, de hecho, el elemento fundamental en el caso del voceo en la Argentina ha sido la institución escolar. En la institución escolar, yo cuando entré en la escuela primaria, las maestras ya dejaban de tutear a los alumnos en clase y vocear a los alumnos en los recreos, que era una situación muy particular. Se enseñaba el tú, pero se hablaba el vos, es decir, había casi una situación de diglosia funcional. En determinada situación, el tú era, entre comillas, lo correcto, pero en el uso se usaba el vos. De hecho, los tangos muchos están escritos de tú, y no hay ningún problema. No todos están escritos de vos. No, están escritos de tú. Y bueno, son dos cosas que conviven. Acá hay que ver si esa convivencia se produce, y más que convivencia, si existen esferas claramente limitadas para usar cada uno de estos elementos. Es decir, si va a seguir el masculino, el femenino, en sentido tradicional, que yo creo que va a seguir, y cuando se use esa E que actualmente se usa, se trata de neutralizar esa distinción para justamente no hacer visible un principio que se entiende como discriminatorio. En última instancia, el fenómeno del lenguaje inclusivo podríamos decir que se origina, entre comillas, lingüísticamente en una batalla contra el masculino genérico, que ya había sucedido en inglés hace muchos años, ¿no? Y también sucede en francés, creo, ¿no? El tratar de evitar la presencia de lo masculino, que por otra parte se lo asocia, y es lógico por el nombre, si el género en vez de tener masculino, femenino, tuviera 1 y 2, no habría ningún problema. Pero acá evidentemente hay una asociación que tiene que ver con, obviamente, una construcción social que si está, por algo está.
De hecho, en el número pasa lo mismo. El no marcado es el singular. Y si yo digo el ser humano es un antropoide, entiendo que son el conjunto de todas aquellas entidades que pueden referirse con el nombre ser humano. No es un conjunto y por lo tanto es una pluralidad. Si digo los seres humanos son antropoides, ahí en plural ya estoy marcando y sí que estoy diciendo que cada uno de los individuos, pero ese es el marcado. Cuando no nos queremos referir a la pluralidad y lo decimos, utilizamos el singular y ahí no se aprecia ninguna discriminación. En realidad todo viene, ¿no?, de una traducción y de una tradición de lengua inglesa donde el género no aparece más que en muy pocos sustantivos, aquellos que se refieren a entidades sexuadas, como también ocurre, por otro lado, en español, donde existe la variación de género, porque la marca en español, como ya dijo Bello también en América, la lleva el adjetivo. Es el adjetivo el que tiene la variación, el blanco, la blanca, lo blanco, incluso ahí hay un género neutro. Y el sustantivo simplemente, cuando concuerda con el adjetivo, tiene la concordancia, es obligatorio marcar el género. De la traducción de gender hemos pasado también a la traducción de sex, ¿no?, por sexo, y ahora las nuevas generaciones pueden tener sexo, y sexo significa relaciones sexuales, lo cual no significaba cuando la gente iba a la escuela primaria en el 67. Y bueno, ya vemos que en Argentina el asunto de la lengua inclusiva ha llegado a la escuela. ¿Llegará, Martín, al tango también? Bueno, no lo sé, supongo que puede haber tangos que se escriban hoy en lenguaje inclusivo. Habría que ver. ¿Alguno? No, pero debe haber seguramente. Uno podría preguntarse, bueno, yo al tango lo tengo más asociado, y esto me mataría en la gente que me conoce y que sigue cantando y sobre todo escribiendo tangos, a la tradición, pero sí, podría perfectamente. De hecho, habría que hacer un relevo actual, pero habría que ver si en muchas series o teleteatros argentinos no aparece ya la E. Lo que pasa es que la presión de las grandes productoras lo borrarían, obviamente. Es como cuando en la Argentina se filma una película y te obligan muchas veces a hablar de tú, que suena absolutamente artificial, porque es un tú totalmente forzado. Y comparen, es muy simple, comparen el tú que se hablaba en una película de la década del 40, que no sonaba forzado, al tú, por ejemplo, de Federico Lupi, que es un tú, digamos, incomprensible, con una figura total argentina muy cargada. ¿Por qué? Porque ahí estaba el efecto de la escolarización. En la década del 40 se escolarizaba con el tú, y había una relajación en la figura tonal que por lo menos creaba un verosímil. Ahora, lo que no deja de ser llamativo es quienes hablaban de tú en el cine argentino en la década del 40. ¿No? Siempre hablaban las clases acomodadas, las clases educadas. La servidumbre nunca hablaba de tú, hablaba de vos. Los gauchos nunca hablaban de tú, hablaban de vos. Es decir, marcaba mucho más. Por eso, si lo analizáramos en términos de inclusión, ahí estaría también la exclusión y la inclusión. Por eso dije especialmente la palabra servidumbre, que es una palabra espantosa, ¿no? Pero ahí ese fenómeno, es decir, nada nuevo ahí bajo el sol. Pero está muy bien, la reivindicación existe, y es una reivindicación que creo que todos compartimos, que es la igualdad de derechos, ¿no?, que uno esperaría que no se tuviera ni que plantear, pero que hay que plantearla porque evidentemente no existe. Hay que ver si este es un modo efectivo para visibilizarlo, ¿no? Eso insisto, creo que el tiempo decide. Sí, el tiempo es lo que no nos queda, profesores, lo siento mucho, pero es que el programa tiene que terminar aquí. La verdad, ¿qué tema hay para rato? Bueno, yo creo que habrá ocasión, si el profesor Martín Menéndez está aquí en este cuatrimestre, como ha dicho el profesor Rafael Rodríguez Marín y José Ramón Carriazo, profesores ambos del Departamento de Lengua Española en la Facultad de Filología, y el profesor Martín Menéndez, que es profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la del Río de la Plata,
visitante durante este cuatrimestre, habrá alguna ocasión de volver a encontrarnos en este tema de debate. Yo creo que los nuevos usos del género gramatical en el español de Argentina o el español rioplatense y el género gramatical tienen mucha vida por delante y ha sido un placer encontrarnos aquí. Reitero las gracias al profesor Menéndez porque nos ha dado una explicación, yo creo, muy directa de cómo se plantea allí el uso del lenguaje inclusivo, mal llamado, como ha dicho también el profesor Carriazo. Y bueno, ustedes que son filólogos tienen tarea por delante. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión cuando quieran por aquí, si les parece. Gracias. 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 Muchas gracias.